llenándome, saciando mi ser. Hermanos, les bendiga el Señor. Es una bendición compartir juntos este tiempo, esta palabra del Señor. Les saludo en Cristo, afectuosamente, un abrazo fraterno en Cristo el Señor. Bueno, de mi parte, mi esposa, mis hijas, les saludamos en Cristo. Pues les bendiga el Señor, confesando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Antes de poder compartir una palabra del Señor, quisiera que pudiéramos tener un tiempo, tomarnos unos minutos y orar al Señor, rogar que Él nos dirija, que Él nos presida, que Él nos enseñe, que Él nos diga cómo debemos seguir adelante. Señor, somos tus hijos, Padre, nos acercamos a ti, como dice la Escritura, confiadamente. Nos acercamos a ti, Señor, para ponernos a tus pies y ser enseñados por ti. Tú eres el Señor, el Padre te dio por Maestro de las Naciones. Eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos preside, eres tú el que nos dirige. Estamos reunidos con nuestros hermanos en el nombre de Cristo el Señor. Creemos que tú estás en medio nuestro. Creemos que tu Santo Espíritu nos dirige. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, que discierne nuestros pensamientos, que nos descubre ante tu autoridad, ante tu santidad, ante tu majestad, Señor. Por eso nos presentamos a ti, Señor, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna defensa. Más bien nos presentamos dispuestos a ser enseñados por ti, a ser guiados por ti, Señor. Rogamos tu gracia, rogamos tu dirección, rogamos que nos digas, que nos indiques cómo proceder. Te amamos profundamente, Señor. Eres tú nuestro Señor y nos disponemos a ti. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo se dispone a ti, Señor. Nos dependemos, Señor. Dependemos de ti absolutamente en todas las cosas. Tú eres nuestro Señor. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de complicaciones, Señor, podemos confesar que Jesucristo es el Señor y que en ti hemos creído, Señor, y que sabemos en quién hemos creído. Señor, nos disponemos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Hay una verdad que ha sido conversada abundantemente. Cuando el pastor ha ido desarrollando, por ejemplo, a modo de ejemplo, pero cuando el pastor ha ido desarrollando esta verdad de los milagros, así se le llaman, pero correctamente las señales señaladas en el Evangelio de Juan, el libro señala cuál es el propósito. El pastor ha hecho mención a eso, pero señala que estas señales, estoy allí pensando específicamente en el libro de Juan, capítulo 20, cuando dice la Escritura, estas señales se han escrito, o el propósito del libro, dice puntualmente. Dice, hizo además el Señor muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Dice, pero estas se han escrito, primero, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo el libro de Juan debe o tiene está desarrollado de tal forma que en la medida que uno va viendo las señales, debe llegar al convencimiento, debe llegar al entendimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa verdad de que Jesucristo, de que Él es el Cristo, es una verdad que es transversal en la Escritura, pero que es esencial respecto de la salvación y que es esencial respecto del Evangelio. Jesucristo es el Señor, es una verdad, Jesucristo, tú eres el Cristo, hablando de Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el que gobierna, es una verdad que es esencial en la vida de todos aquellos que hemos creído en el Señor. No es una verdad
cualquiera, baladí, sin importancia, es una verdad trascendental, reitero, trascendental en las Escrituras. A tal punto que la Escritura es abundante en anunciar el nacimiento de Cristo y anunciar también su reinado. Isaías hablará de esto y dirá, por ejemplo, que en esta profecía del niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros dirá. Hablará de eso, del principado sobre sus hombros, y a continuación dirá, su imperio no tendrá fin. Está hablando del anuncio del nacimiento de Cristo, pero de un nacimiento especial, el nacimiento de un rey, el nacimiento de uno que tiene imperio, que tiene gobierno. Por lo tanto, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Señor, es una verdad importantísima, esencial en las Escrituras. Pero es una verdad que debe necesariamente, y en esto quisiera que juntos pudiéramos disponernos al Señor y que juntos le pudiéramos poner el énfasis que creo tiene la Escritura, en términos de considerar que esa verdad, tú eres el Cristo, no es una verdad evangélica, no es una cosa que yo debiera creer como un dogma de fe sin entendimiento. El apóstol Pablo hablará de esto, de la necesaria renovación del entendimiento, el necesario cambio de mente, de que nuestra mente sea hecha nueva, renovada, sea hecha nueva para poder entender algunas cosas. Por lo tanto, la verdad de tú eres el Cristo, o para que creáis que Jesús es el Cristo, como dirá el Evangelio de Juan, es una verdad que no es una cosa mística o una cosa de la cual se repite, se canta solamente. Debiera ser un poquito más de eso, y en eso juntos quiero invitarle a que veamos algunas citas que creo nos pueden ayudar en esto. Que sería, creo yo, lo primero. Mire, si usted va al libro de Mateo, es la cita conocida allí, porque será la primera vez en términos, ya estando el Señor en medio, estando el Señor con sus discípulos, será la primera vez que se va a establecer una verdad evidente, creo, palmaria, que se va a sentir y va a quedar asentada una cosa allí, importante, respecto de la confesión de tú eres el Cristo. Antes lo había dicho, de hecho inicialmente ya se había anunciado antes del Señor por Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, pues hermano, es así. Y después cuando el Señor empezaba a predicar también usaba el reino de los cielos, el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, dando alusión de que venía Jesucristo el Señor. Hechos capítulo 1, Dios mediante, si es necesario lo podemos tocar, también se hablará de este reinado, pero esta verdad de que Jesús es el Cristo va a quedar entonces asentada como un reconocimiento firme aquí en la confesión de Pedro, esta cita que usted conoce. Entonces quiero que usted pueda prestar atención allí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, desde el verso 13 en adelante, porque da algunas circunstancias que nos permiten poner el acento que hemos indicado. Si usted ve allí Mateo 16, usted se da cuenta, en el verso 13 dice, viniendo Jesús, ¿cierto? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Recuerde que habíamos visto antes lo de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. Pedro dice allí, tú eres el Cristo, le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si consideramos juntos, no en el detalle, esto no podría llegar a ser un estudio, pero un estudio de esta cita, pero puntualmente en algunas cosas que son importantes respecto al relato. Mire, cuando estamos en Mateo 16, el verso 13 puntualmente, el Señor pregunta a los discípulos respecto de terceras personas: ¿quién dice la gente que soy? Recuerde que el verso 13 dice que estaba con sus discípulos. Está pidiendo la opinión a sus discípulos respecto a terceras personas, y esas terceras personas que no habían estado con el Señor, que no lo habían escuchado, que no habían convivido con Él, que no estaban con Él todo el día, los discípulos dicen, bueno, dicen que eres Juan el Bautista, alguno de los profetas, Elías, Jeremías. Eso dice la gente. Entonces, el énfasis, santos hermanos y hermanas, está en el verso 15. Porque el verso 15, él hace una pregunta directa al Señor, estableciendo ¿y vosotros? O sea, quiero saber la opinión de mis discípulos, dice el Señor. Y entonces quiero saber, vosotros, para ustedes, ¿quién soy? ¿Qué cree el discípulo del Señor? ¿Quién soy? ¿Qué soy? O mis discípulos, dirá Jesucristo. ¿Quién soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro, esta confesión conocida por la iglesia. Entonces Pedro dice, tú eres el rey, tú eres el amo supremo, tú eres el Cristo, dice así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es una cosa testimonial, hermanos. Pedro había sido testigo de las señales del Señor, hablando o haciendo esta relación con lo que se ha ido enseñando respecto de las señales del libro de Juan. Pedro había sido testigo de esas señales y había llegado el entendimiento de que Jesucristo era el Cristo, de que Jesús era el Cristo, era el Rey, era el Señor, que Él gobernaba, que Él estaba sobre todas las cosas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero dicho entendimiento o dicha verdad de tú eres el Cristo no es por obra humana, sino que el verso 17 dice que el Señor bendice a Pedro y le dice, esta verdad de que yo, dice Jesucristo el Señor, de que yo soy el Cristo, esta verdad no te la da hombre alguno, no te la da instituto bíblico, no se da en la iglesia, no te la dan los predicadores, nadie podría hacerlo. Esta verdad de que Jesús es el Cristo, te la reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquí hay una revelación de Dios el Padre. ¿Por qué así, hermanos? Porque necesario es, y quiero adelantar un poco, porque es necesario que entendamos que hay algunas cosas escriturales que son verdades estructurales del Evangelio que no se pueden alcanzar solo por creer en términos de dogma, en términos de una fe, de yo lo creo no es así. Si no opera Dios el Padre en nuestra vida, nunca se va a alcanzar esta verdad. Esto no es por repetición. Esto no es por algún entendimiento intelectual en términos humanos. No es así, hermanos. No es así. Es necesario que opere Dios el Padre en nuestra vida por medio del Espíritu Santo del Señor. Debe haber una operación que no es de esta naturaleza, que no es de este sistema, que no es de las iglesias, que no es de las religiones. Dios el Padre debe operar en mi mente y en mi corazón para que mi entendimiento se abra, para que los ojos del entendimiento, dirá el apóstol Pablo, se abran y yo alcance esta verdad y pueda confesar, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, para que opere en mí el gobierno de Cristo. Si no, no opera, hermanos, si no, no opera. Si esta verdad yo la alcanzo solo con entendimiento, perdón por decirlo así, pero un entendimiento normal, natural, humano, no opera en mí el gobierno de Cristo. Es Dios el Padre el que debe operar en mi vida de una manera sobrenatural. ¿Y por qué esto es importante? Porque depende de esta verdad nuestra salvación. Que si confesares con tu boca, dirá la Escritura,
que Jesús es el Señor. Está hablando de esta verdad, que si confesamos que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Rey, y creyeres en tu corazón, ¿cierto? Pero el punto es la confesión de que Él es el Rey. Pero es una confesión en los mismos términos, hermanos, hermanas, santa, en Cristo les llamo, en los mismos términos señalados por Pedro. Es una confesión que no se resiste, es una confesión que se instala y que yo no puedo callar. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que Dios el Padre llega a la vida de uno, lo llena de... somos... Como dice la Escritura, somos inspirados por el Señor. Y llega la palabra de Dios el Padre, habla nuestra vida, nuestro corazón. En algún momento el entendimiento se abre y yo no puedo callar y confieso. ¿Qué es lo que hace Pedro? Confieso, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú estás sobre todas las cosas. Es una verdad que no se puede contener. Cuando opera Dios el Padre en la vida de uno, uno no se puede callar, no puede contener. Tú eres el Cristo, tú eres el Rey. Jesucristo es el Señor. No es una frase sacramental, como de juramento, no es una frase solo porque sí, es una frase que tiene una trascendencia en esta vida y también en la vida eterna. Pero que debe ser operada, porque es una operación de Dios. Debe ser operada en nuestra vida, debe ser tratada en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos confesar libremente, Jesucristo es el Señor. Yo debo tener ese testimonio. ¿Quién dices tú que soy? ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti, hermana? El Señor hoy día nos invita a reflexionar, hermano. ¿Qué es Él para nosotros? ¿Este es el Cristo verdaderamente? ¿Hay una convicción en nuestra vida firme de que Jesucristo es el Señor? Luego dirá, es importante porque esta verdad tiene que ver con fundamentos, pues, de la iglesia. De hecho, el Señor lo dice acá. Sobre esta roca está hablando de la confesión de que Él es el Señor, de que Jesús es el Cristo. Edificaré mi iglesia. Pero luego, y es por eso que creo yo, se asienta la verdad para los discípulos. Y es que el verso 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran, ¿qué cosa? ¿Cuál es la verdad asentada? ¿Cuál es la verdad firme que quedó allí establecida? Que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, que era nuestro Salvador, pero que además era el Rey, era el Señor, que viene con un reino, que viene con un gobierno. No le digan a nadie aún. Si usted revisa, hermanos santos, Corintios, 1 Corintios capítulo 15, también, hermano, yo sé, una cita conocida, pero por favor, para que veamos juntos, el Señor nos guíe en esto. Mire, en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al verso 8 al menos, del verso 1 al verso 8 está lo que se ha llamado, creo yo correctamente, como las verdades del Evangelio. Y que el Evangelio está compuesto por tres pilares grandes, o por tres verdades, más bien dicho correctamente, grandes. ¿Y cuáles son? Bueno, dirá así respecto del Evangelio que os he predicado, dirá el verso 1, que recibiste, el cual también perseveráis, el cual asimismo si retenéis la palabra, dice, que os he predicado sois salvos, si no, todo vano, creísteis en vano. El verso 3 dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, hermanos santos, lo que estamos hablando de que Jesús es el Cristo, o de que Jesucristo es el Señor, son ambas verdades que deben considerarse. De que Jesús es el Señor, o que Jesucristo es el Señor, o que Jesús es el Cristo, que Él es el Rey, está centrado con la última verdad del Evangelio, o con la tercera verdad del Evangelio, que es el punto más alto del Evangelio, que tiene que ver con que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted recordará que respecto de Jesucristo el Señor, viene a la tierra, muere, dice así la Escritura, es crucificado y es sepultado, dice así la Escritura,
creemos en eso, pero que no quedó allí, sino que Dios el Padre no iba a olvidar a su Hijo. La palabra es fiel, es verdadera, Dios no falla. Va a pasar el cielo puede cambiar. Va a pasar la tierra se mueve, esto no es nada estable. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero hay algo que permanece para siempre, hay algo que no varía. Si Él lo dijo, Él lo hace, Él lo cumple, Él es fiel a su palabra. Por lo tanto, Dios el Padre no iba a dejar que su Hijo estuviera muerto. No lo iba a dejar sepultado, no se olvidaría jamás de su siervo, jamás se olvidaría de Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, dice la Escritura que Dios el Padre con mano poderosa, y aunque la muerte lo quiso retener, aunque la muerte lo quiso abrazar y lo quiso mantener allí, dice la Escritura que no pudo, mayor fue el Señor, mayor fue Dios el Padre, que con brazo poderoso lo toma de entre los muertos, lo exalta, le da un nombre que es sobre todo nombre y lo sienta a su diestra. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos los enemigos por el estrado de tus pies. Aleluya. Esa verdad de que tú eres el Cristo, tú eres el Rey, de que Jesucristo es el Señor, se alcanza en el proceso de resurrección, bendito Dios el Padre. Se alcanza en el proceso de resurrección cuando Dios el Padre toma a su Hijo Jesucristo, lo resucita de entre los muertos y lo sienta a su diestra a gobernar. Lo sienta como el Rey, lo sienta como el Señor. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. Él venció la muerte. Si venció la muerte, santos hermanos, ¿qué cosa no podría vencer? Le da un nombre que es sobre todo nombre. Ya, no me quiero entusiasmar en eso, pero Jesucristo es verdaderamente el Señor, pues, hermano. Es una verdad que debe estar en nosotros. Pero ¿cómo debe estar? Porque después, allí mismo en Corintios, después de que la Escritura dice de que Jesucristo es el Señor, versículo 4, el verso 5 dice, y que apareció, dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después, verso 6, apareció más de 500, verso 7, después apareció Jacobo, verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Porque esta verdad de y apareció, tiene que ver con dos cosas principales. La primera de ellas tiene que ver con un testimonio. Cuando está anunciando de que apareció, está citando, perdón por decirlo así, está citando testigos. ¿Por qué? Porque la verdad de que Jesús estuvo en medio nuestro, nadie la iba a poner en duda. Mucha gente era testigo, lo vio, sabía que Jesucristo estaba. Que fue crucificado, la primera verdad de que fue muerto y crucificado, nadie la iba a dudar respecto al Evangelio porque fueron testigos de que había sido crucificado. De que fue sepultado, lo mismo, también testigos. Lo único que podía cuestionarse era si este Jesús vencía la muerte. Entonces, respecto de la verdad del Evangelio, no solo de que fue crucificado, no solo de que fue sepultado, sino también de que resucitó, lo que hace el apóstol aquí en la primera carta a los Corintios, en el verso 15, es establecer un listado de testigos que están dispuestos, perdón por decirlo así, a comparecer y dar fe, dar cuenta de que Jesucristo verdaderamente había resucitado. Es una verdad irrefutable, dirá la ley, que esta verdad consta más de 2 o 3 testigos, dirá la Escritura. Que si una verdad consta de dos o más testigos, 2, 3 o más testigos, entonces es una verdad irrefutable, es una verdad cierta, es una verdad firme, que no cambia. Lo que hace el apóstol Pablo aquí, en 1 Corintios, es citar, no 1, no 2, no 3, sino que cita más de 500 personas. Más de 500 personas. Dentro de esas personas, dice el apóstol Pablo, estoy yo, también me apareció a mí. Y me apareció a mí, por lo tanto yo estoy en condiciones de decir Jesucristo es el Señor, porque Él resucitó a los muertos y está reinando sobre nuestras vidas. Esa es la primera verdad, que la primera vertiente de esta y apareció tiene que ver con eso, con que es una verdad irrefutable. Hay testigos de eso, más de 500. Es una verdad cierta, firme, el Señor resucitó. Pero segundo,
O la segunda verdad tiene que ver, que está relacionada, tiene que ver con que cada uno de estos testigos tiene que dar cuenta entonces, si son testigos, de lo que han visto y de lo que han oído. Eso es el testigo. Debe dar cuenta, es un testigo, hay un testimonio de que Jesús es el Cristo, es el Rey, es el Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? En el caso del apóstol, mire, vaya al libro de los Hechos, por favor. Dos citas que debiera considerar, Hechos capítulo 9. Y luego Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 9, considérenlo, véalo por favor en sus casas con detención. Pero hoy día nos vamos a centrar en Hechos capítulo 22. Está hablando del momento de la conversión de Pablo. El cómo le apareció a él. ¿Por qué Pablo puede decir Jesucristo es el Señor? ¿Es testigo de qué cosa? Es el punto. Entonces, ¿por qué vamos a Hechos 22? Porque Hechos 22 nos da una estructura que nos permite saber si verdaderamente somos testigos. Si verdaderamente sabemos o hay un testimonio de que Jesucristo es el Señor. Si verdaderamente hay certeza en nuestra vida de que Él reina sobre todas las cosas. El capítulo 22 del libro de Hechos, hermanos, relata los primeros, desde el versículo 6 al versículo 16. Pero desde el versículo 6 al versículo 11 va a señalar el apóstol Pablo cómo fue su proceso de conocer, de ser testigo. Ahora, destacar dos o tres cosas de ese relato, hermanos santos, se lo dejo indicado para que en su estudio pueda seguir, pero si usted revisa, lo que hay allí es un trato directo del Señor con el apóstol Pablo. No hay intermediarios. ¿Y por qué digo esto? Porque el reconocer que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es el Señor y que Él está sobre todas las cosas, que Jesús es el Cristo. Reconocer esa verdad es un trato que no se da de manera humana, sino que debe operar Dios en nuestra vida. Debe operar Jesucristo el Señor por medio de su Santo Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, en este trato del apóstol Pablo con el Señor, puntual, luego de haber sido rodeado por una luz, dice el apóstol Pablo, haber caído en tierra, haber caído al suelo, se le hace una consulta, verso 7, ¿por qué me persigues? Verso 8, mire cómo contesta el apóstol Pablo. Yo entonces respondí, dice el apóstol, ¿quién eres? Y vea lo que agrega allí. Señor. Ese Señor uno podría entender que es como por educación, pero no en este tiempo, no en este contexto, no con un ciudadano romano, no con las características del apóstol Pablo de que llame a otro Señor. La facilidad que hoy día tenemos para decirle a alguien Señor o Señora no tiene la misma trascendencia que en este tiempo tenía la confesión de Señor. Pero más aún, mire, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret es el Señor. Un poquito más. Y los que estaban conmigo vieron, dice el apóstol Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo, porque no puedo entrar en eso, porque no es para todos, no es para el que corre, usted sabe. Y le dije, y mire cómo confirma el apóstol Pablo, versículo 10, y le dije que si tú eres el Señor,
tú mandas, yo no mando, el Señor eres tú. Si tú eres el Cristo, yo no mando. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor, sigue, y el Señor me dijo, entonces las instrucciones son, si yo soy el Señor, si yo gobierno, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado. Ahí está, lo que está ordenado que hagas. Si yo soy el Señor, se va a manifestar un gobierno sobre ti. Y le dice el apóstol Pablo. Se te va a decir lo que debes hacer. Bueno, eso respecto del apóstol Pablo habría un poquito más que decir, pero ¿cómo se manifiesta este gobierno? ¿Cómo se manifiesta? Versículo 12, hermanos, que es puntual, 12, 13 en adelante, mire. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. El Hechos capítulo 9 va a decir que Ananías era un discípulo del Señor, ya conocía a Jesucristo el Señor, y que había un cierto, una resistencia en ir a ver al apóstol Pablo, porque se sabía cuáles eran las características del apóstol Pablo, como este era un perseguidor de la iglesia. Pero Ananías va de todas formas, más allá de sus aprensiones, se dispone a ir, porque el Señor le había dicho a Ananías, vas a ir donde Pablo, Saulo, vas a ir. Bueno, entonces, llega Ananías y le dice, verso 13, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano, ¿cuándo? ¿A cuántos cultos pasó y fue adelante Pablo? Bueno, hermano Saulo, recibe la vista, le dice Ananías. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, dice el apóstol Pablo. Y le dijo, Ananías le dice, este es el mensaje que hay para Pablo, pero es un mensaje que debe cumplirse en todos aquellos que hemos sido testigos de que Jesucristo ha resucitado. En todos aquellos que confesamos que Jesucristo es el Señor, esto es para mí, es para usted, hermano, hermana. Necesariamente debemos entender, mire, verso 14, el Dios de nuestros padres nos ha escogido. Ha sido escogido. Dirá la Escritura que el Padre nos conoce y que nos llama por nuestro nombre. Bueno, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? ¿Para qué has sido escogida, hermana santa, hermano? ¿Para qué fuimos escogidos? Dirá entonces, te ha escogido para que conozcas su voluntad, primero. Segundo, veas al justo. Tercero, oiga su voz, oiga la voz de su boca. Cuarto, porque serás testigo suyo. Vas a dar cuenta de lo que has visto y has escuchado. Es por eso que el verso 14, de nuevo, por favor, para que una indicación, mire, dice el verso 14, debes conocer su voluntad. Apóstol Pablo escribe a los Filipenses y dice, pues el llamado y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, pero el punto es para que conozcas su voluntad, para que veas. Tienes que dar cuenta después de esto porque serás testigo de lo que has visto y de lo que has oído. Para que veas al justo y oigas su voz porque serás testigo. Por lo tanto, tú vas a tener que dar cuenta de cómo ves al justo, cómo has oído su voz y cuál es la voluntad de aquel. Cuando la Escritura habla de esto, hermano, este llamado es un llamado que usted, que yo hemos recibido si es que confesamos que Jesucristo es el Señor.
No hablo de mantener una religiosidad, no hablo de ir a la iglesia, no hablo de un comportamiento solamente, hablo de más allá, hablo de una verdad que trasciende nuestra vida, hablo de una verdad que debe cambiar nuestra vida, en donde nuestras disposiciones deben cambiar, nuestros modelos, nuestros anhelos, nuestra forma de ser debe cambiar. Si verdaderamente Cristo el Señor ha aparecido en nosotros, ha resplandecido Cristo, como dice la Escritura, ha resplandecido Cristo en nuestros corazones y podemos confesar que Jesucristo es el Señor, entonces yo debo conocer la voluntad del Señor, debo ver al justo. Esto de ver al justo está, hermanos, yo sé que usted lo sabe, pero está relacionado con la operación del Espíritu Santo en mi vida, que operó en mi vida cuando no conocía al Señor y que sigue operando en el mundo, cuando el Espíritu Santo dice que va a convencer al mundo de pecado, de justicia, para que veas al justo, y de juicio. Y de justicia, dirá la Escritura, por cuanto yo voy al Padre. Ese yo voy al Padre es que Dios el Padre resucita a Jesucristo y lo sienta a su diestra a gobernar. Para que veas al justo es ver a Jesucristo reinando, es ver a Jesucristo gobernando, es creer que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, el llamado que usted y yo tenemos, hermano, un llamado glorioso, dirá la Escritura que es un santo llamamiento. El santo llamado que ha recibido usted, del cual somos participantes, dice la Escritura. Participamos de este llamado. El santo llamado que hemos recibido tiene que ver con esta verdad, con que conozcamos la voluntad del Señor, para que podamos ver que Jesucristo está reinando y para que oigamos la voz, que oigamos su palabra, para que oigamos la voz de su boca, porque yo me constituyo, si he visto al Cristo, si creo que Jesucristo es el Señor, yo me constituyo en un testigo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Y cómo se manifiesta entonces? Dirá luego, porque serás testigo suyo, verso 15, a todos los hombres de lo que hace, y allí está el punto, porque el testigo debe dar cuenta de lo que ha visto y oído. Ahora pues, no te detengas. Esta palabra provocó en Saulo en ese momento, esta palabra provocó en Saulo una situación de parálisis, de tensión, de no ser, más bien de esta es la verdad, en esto estoy, no. Entonces Ananías le tiene que decir, no te detengas, avanza, vamos, le dice, no te detengas. Bueno, levántate, dice, bautízate, que tiene que ver con ser discípulo, lava tus pecados e invoca su nombre. ¿Qué nombre? Que si confesares con tu boca que Jesús es Él, tú eres el Cristo. ¿Por qué es importante, hermano? Vaya por favor al libro de Proverbios, mire. Proverbios capítulo 14. Dice el verso 25, 26 y 27, son citas que están vinculadas. Dice el verso 25, el testigo verdadero. Hay abundante, hermano, en la Escritura, abundante cita que habla del falso testigo también. Pero dice, el testigo verdadero, el que da cuenta de lo que ha visto y de lo que ha oído, pero de lo que verdaderamente, es un testigo verdadero, verdaderamente ha visto y verdaderamente ha oído. El testigo verdadero libra las almas. Más el testigo que no ha visto al Señor, en el contexto que hablamos, el testigo que no ha visto que Jesucristo es el Señor, que no se le ha revelado que Jesucristo es el Señor, más el engañoso hablará, aunque parezca que hablan bien, aunque parezca que se anuncia bien, no es verdad.
Pero si usa la Biblia, es más que eso. Es un testimonio. Es una verdad que no se puede quitar del corazón. Que aunque hayan dificultades, no se pueden quitar del corazón. Entonces dirá, como manifestación, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por tiempo, hermanos, no puedo entrar mucho en esto, pero quiero decir que si verdaderamente somos testigos, y me seréis testigos, si verdaderamente somos testigos del Señor, exige que seamos testigos verdaderos. Que se manifieste en nosotros el temor de Jehová, y ese temor va a manifestar, como dirá la Escritura, una confianza firme en Cristo, un manantial de vida, en donde la muerte no nos puede alcanzar. Si no pudo con Cristo, no podrá con su iglesia. Esa es nuestra garantía, hermano, que si Cristo ya venció la muerte, lo volverá a hacer una vez más cuando venga por su iglesia. Lo volverá a hacer. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hermano, habría que decir un par de cosas más, pero vamos a decir esto, mire. Podemos tener tiempo, hermano, en la iglesia, hermana, en la iglesia, o en nuestra vida portándonos bien. Y teniendo una buena vida, no una mala vida. Hablo de buena vida en comportamiento, en palabra. Pero quiero decir que eso no es suficiente. El llamado del Señor es un llamado a la eternidad, hermano. Los jóvenes que me escuchan deben, en el nombre de Cristo, guarden esto en su corazón. El llamado que han recibido, el santo llamado que han recibido, es un llamado a la eternidad. No se desgasten, no nos desgastemos tanto por esta vida. Hay una más preciosa que nos espera, la esperanza debe estar firme. Pero para alcanzarla, debemos extender nuestra vista, hermanos, para poder ver al Señor. Pero no lo vemos. Miren, el Señor vino a la tierra y nació en un pesebre, como un niño, en toda humildad, siendo Dios, dice la Escritura, se hizo hombre. Pero cuando vuelva a venir el Señor, no volverá como niño, hermano. No volverá en esas condiciones de indefensión, no volverá como hombre, no volverá así. Cuando venga el Señor, dice Apocalipsis, vendrá sobre un caballo blanco. Tendrá la leyenda acá en su muslo. Tendrá la palabra allí él, que dirá que él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No vendrá en esa debilidad que creemos. Él vendrá como el Señor. Todo ojo le verá. Pero ¿cuándo le veremos nosotros? ¿Le veremos allí? Porque si allí le vemos, hermanos, es tarde. Si allí le vemos como Rey, es tarde. Nos atrasamos. Llegamos mal. La verdad de que Jesucristo es el Señor es una verdad que debe calar mi vida, calar su vida, nuestro corazón, nuestra alma. Debemos, hermanos, le invito en Cristo, les ruego en el Señor a que nos dispongamos, a que Dios el Padre trate con nuestra vida, trate con nuestro corazón, con nuestra mente, para que opere su poder. El que revela al Padre es el Hijo. Y el que revela al Hijo es el Padre, dice la Escritura.
Debemos buscar al Padre para que nos diga y nos muestre cómo Jesucristo es el Señor, cómo Él es el Rey, que yo pueda tener un testimonio vivo, que yo le pueda ver como el Señor, como el Rey. No es una cosa humana, pero debo verlo ahora. Debo confesarle. Si la has visto, no te puedes callar. Como Pedro, debe estar lleno tu corazón y confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Restaurarás. No lo vemos en la cita, está hecho el capítulo 1, pero restaurarás el reino, le preguntan al Señor. Él dice: no le corresponde a vosotros, pero seréis testigos, dice. Seremos testigos de un reino, seremos testigos de un rey. Somos verdaderamente testigos. Porque si Jesucristo es el Señor en toda nuestra vida. Hermano, en toda nuestra vida. Él gobierna toda nuestra vida. No puede ser el Señor de una parte, es toda nuestra vida. No hay diferencia entre lo espiritual y lo terrenal, no hay diferencia. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Somos nueva criatura en donde Él gobierna, Él es el Señor de toda mi vida. Puedo confesar con libertad: Jesucristo es el Señor. Está ese testimonio en mi vida de que Él es el Señor. Escúchame, en el nombre de Cristo te digo, hermano, hermana, en el nombre de Cristo, con el amor que te tengo en el Señor, a la iglesia de Cristo. Porque es esta la verdad que se pone a prueba. Es esta la verdad que se prueba, si Jesucristo es el Señor o no de tu vida. Es esta la verdad que se prueba. Con dificultades después, con enfermedades, con accidentes, con situaciones, con problemas económicos, en los matrimonios, con los hijos. La verdad que se prueba de fondo es ver si Jesucristo es o no es tu Señor. Para que aunque haya dificultad, nunca puedan callar nuestra boca. Y podamos en todo tiempo decir: Jesucristo es el Señor. Aunque a veces haya menos fuerza y no se pueda gritar. A veces en la enfermedad, con poca energía, poder decir: Jesucristo, pase lo que pase, Jesucristo sigue siendo el Señor. Él es el Rey, Él gobierna. Cuando pase todo eso, se dirá de mí, se dirá de usted, se dirá, hermana, se dirá de ti como mamá. Lo dirán tus hijos, hermano, hermana, lo dirán. Es un testigo verdadero, porque confesó siempre, en toda su vida, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, hermano, hermana. Y si hay situaciones en nuestra vida que nos están afectando, que nos están complicando, o esta verdad del Evangelio no está tan firme, debemos decirle al Señor que nos enseñe, al Padre que nos muestra a su Hijo reinando, para que seamos constituidos verdaderamente como testigos. Verdaderamente como testigos. Quiero invitarle a que oremos. Yo sé, hermanos, que hemos ocupado un tiempito, pero oremos un minuto juntos, como casa del Señor, como familia. Señor, todos juntos. Padre, muéstranos a tu Hijo Jesucristo, reinando sobre todas las cosas. Hay familias que están hoy debilitadas, Señor. Hay matrimonios que hoy están afectados. Hay hermanas, hermanos que están hoy afectados. Hay jóvenes, Señor, que están estresados, agobiados, confundidos, Señor. Hay hijos que están hoy incluso perdidos, Señor. Queremos reconocer que hay cosas que no sabemos, que somos débiles. Pero
Pero viene tu inspiración a nuestra vida, Señor. Viene tu inspiración a nuestro corazón. Y debemos confesar, Señor, que tú eres el Rey. Jesucristo es el Señor, aún en la dificultad, aún en la debilidad, Señor amado. Jesucristo sigue siendo el Señor. Tu brazo, Padre, no se ha cortado, sigue extendido para tus hijos. Tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Jesucristo es el Señor. Y ante el nombre de Cristo se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor amado, oro por mis hermanos, oro por mis hermanas. En el nombre de Cristo oro por ellos para que Cristo resplandezca en sus corazones. Para que Cristo resplandezca en sus vidas, resplandezca en sus matrimonios. En el nombre de Cristo resplandece en nuestra vida. Para que te podamos ver como el Señor y podamos confesar que Jesucristo es el Señor. Prepara, Señor, nuestra vida para ser verdaderos testigos. Verdaderos testigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.